Vamos ahora pues a iniciar nuestro curso, nuestra clase del día de hoy y vamos a hacer razonamiento verbal, mis queridos jóvenes. Entonces, para lo cual pido estar completamente atentos, prestar la atención debida, por favor, y no nos distraigamos para que la clase práctica que va a ser del día de hoy, pues la podamos percibir, la podamos pues completar en nuestra mente, la podamos procesar y la podamos comprender, que es algo muy importante. Como siempre te recomiendo, tenga a la mano tu diccionario físico, pero también tu diccionario virtual, ¿no? Tu diccionario tecnológico, que es muy importante, y la atención del caso. Si tú tienes alguna situación, algún problemilla pasó por ahí, pues olvídalo todo y concéntrate. Concéntrate al 100%, que tu mente se quede en blanco para que puedas disponerla, pues, ¿no? Y poder captar lo que hoy vamos a trabajar, mi querido joven, mi querida señorita. Después de haber dado este preámbulo, vamos a nuestro tema. El tema de hoy es comprensión de lectura. ¿Ya? Vamos a hacer comprensión de lectura el día de hoy. ¿Sabes qué? Para postular a cualquier universidad o a algún instituto armado o para la vida, la comprensión de lectura es importantísima. El estar ejercitándonos todos los días leyendo, 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 te va a hacer mejor persona, te va a hacer que tengas un mejor vocabulario, te va a hacer una persona más culta, ¿no? Para que manejes el léxico de manera precisa, adecuada, para que sepas cómo expresarte en los momentos indicados, pero a la vez puedas comprender, puedas entender cualquier mensaje que se te presente mediante un texto, mediante la lectura de una obra, mediante la lectura de un libro, inclusive para los números, como ya les he dicho, jóvenes, ¿no? Jóvenes de la promoción este año muy particular, muy especial 2020, pues la lectura es importantísima. Ya hemos visto, ¿no? Hoy ya vamos a hacer una clase práctica, vamos a hacer una clase de textos, ¿ya? Pero antes quiero darles de manera oral lo que es un texto, cuál es la estructura. Siempre les repito esto, jóvenes, siempre les he hablado de esto a los jóvenes nuevos, a los que se han unido a nuestro querido colegio, a nuestra querida institución en el transcurso de esta semana, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre, profesor Diego Agurto Cáceres, para los que me conocen también, ¿no? La estructura de un texto es muy sencilla, es muy simple, ¿no? Pero es algo que tú tienes que poner la atención del caso. Escucha, 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 mira. Un texto, para resolverlo, tú tienes que tener en mente tres aspectos, tres características, ¿ya? Uno, concientízate bien en esto siempre. Un texto siempre va a tener tema, sea textual o sea inferido. Un texto siempre va a tener idea principal y un texto siempre va a tener título. Vas a tener que encargarte de descubrir, de introducirte a la mente del autor del texto, porque de eso se trata comprensión de lectura. Cuando tú conversas con una persona, tú callas para que la otra persona hable. Lo mismo sucede en un texto. El texto es la otra persona que te está hablando mientras tú lees. Y una vez que lees, el texto va a callar cuando tú respondas a las preguntas o a la interpelación que te va a hacer el relato. Eso es comprensión de lectura. Entonces, cuando tú te introduces a la mente del autor, vas a descubrir lo que él te quiso dar a entender mediante su mensaje. Entonces, lo primero, el tema. ¿Qué es el tema? El tema es el tópico, el asunto y el aspecto tratado. Eso ya lo manejas. El tema es el sujeto de qué o de quién se habla. Ese es el tema. Y el tema va a responder a la pregunta de esta naturaleza. ¿De qué me habla el texto? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Sobre qué va a tratar el relato? Cuando respondas esa pregunta, entonces ya tienes señalado el tema. Siguiente paso, idea principal. ¿Qué es la idea principal? La idea principal es el tema
de qué te habla el texto. Mejor dicho, la idea principal es lo que se te habla del tema. ¿Ah? La idea principal, repito, hijo, hija, es lo que se dice del tema, lo que se te habla del tema. Esa es la idea principal. Y si tú sumas la idea principal más el tema, te va a dar el título. Aparte, la idea principal es la oración más importante del texto. Y en torno a esta idea principal o oración más importante van a girar las demás ideas. ¿Está bien? Entonces, si tú sumas los dos, como ya dije, te va a dar el título. ¿Y qué es el título? El título es el nombre del texto, del relato, de acuerdo a lo que el autor te quiere dar a entender. Si tú manejas estos tres elementos, estos tres factores, vas a dominar cualquier texto de comprensión de lectura. Y de allí se van a bifurcar los tipos de preguntas, los tipos de textos, todo eso se va a señalar, todo eso lo vas a analizar y lo vas a comprender en la medida que tú te concientices. A lo que primero que tienes que encontrar es el tema, inmediatamente después la idea principal y después el título del texto. Vamos a comenzar con nuestro viaje a través de nuestros textos de comprensión de lectura. Vamos a concentrarnos entonces y vamos a desarrollar el texto número 1 y vamos a leerlo juntos. ¿Ah? Vamos a leerlo juntos para ver de qué nos habla el texto y vamos a leerlo solamente una vez, párrafo por párrafo. Vamos a leer el primer texto. Dice: el deseo de viajar a las estrellas es antiguo. Subraya esto: el deseo de viajar a las estrellas es antiguo. ¿Ah? Muy bien. Pero el hombre no consiguió escapar a la atracción gravitatoria terrestre hasta 1957, cuando la URSS, o sea, la ex Unión Soviética, ahora Rusia, ¿no?, puso en órbita el primer satélite espacial. Desde entonces el hombre ha puesto los pies en la Luna y por medio de sondas espaciales ha explorado gran parte del sistema solar. Cuando dice por medio de sondas, de satélites, pequeños robots enviados al espacio. ¿Ah? Eso es una sonda espacial. ¿Ah? Y a través de esas sondas espaciales, el hombre ha explorado gran parte del sistema solar. Sigamos leyendo. Todos estos éxitos no habrían sido posibles sin la invención del motor cohete o de reacción. Entonces, en este primer párrafo, ¿de qué te habló? Ah, ya, profesor, la invención del motor cohete, dice, ¿no? Y eso ayudó a que el hombre pueda viajar al espacio. Es lo que deduzco. ¿Cuándo? 1957. ¿De qué siglo estaríamos hablando? Ah, ya, profesor, siglo XX, aproximadamente a la mitad del siglo XX, porque habla del año 1957. Entonces, ¿desde cuándo es ese deseo de viajar al espacio? Allá, antiguo, profesor, lo dice en la primera línea que usted dijo que subrayáramos. Muy bien, ya hemos analizado, mira, de esa manera cómo hemos analizado el texto. ¿Ya? Ahora, vamos al segundo párrafo. Vamos al segundo párrafo. Apareciendo allí el segundo párrafo, dice: un motor cohete se basa en la ley de Newton, de la acción y reacción, según la cual, si hace fuerza un objeto, este ejerce sobre nosotros una fuerza igual y de sentido contrario. Dice, una fuerza igual, pero de sentido contrario. Entonces, este motor cohete está basado en la ley de Newton, que es una ley física. Aparece Newton allí, ¿no? La gravedad de la acción y reacción, según la cual si hace fuerza un objeto, este ejerce sobre nosotros una fuerza igual y de sentido contrario. Entonces, mira, el cohete, según lo que hemos leído hasta el momento, funciona con una fuerza igual, pero a la vez una fuerza contraria. Sigamos leyendo. Un motor cohete consiste en un recinto hermético provisto de una tobera. O sea, una tobera es una especie de tubo, de una cápsula, ¿no?, en uno de sus extremos. Esa es la cápsula. Si se quema combustible en su interior, los gases que se producen se ven forzados a escapar a gran velocidad por la tobera. Y como consecuencia de la ley de Newton, o sea, una ley física, hijo, dice, ejercen sobre el motor una fuerza neta igual y de sentido contrario a la que los impulsa. Dice, subraya mentalmente esto: ejercen sobre el motor una fuerza neta igual, como lo hemos visto al comenzar el segundo párrafo también, pero de sentido contrario, dice, a la que los impulsa. El resultado es que el motor se desplaza en un sentido y los gases en otro. Entonces ahí estamos hablando
¿no? Una fuerza neta igual, pero a la vez en un sentido contrario. Estamos leyendo aquí. ¿Ah? Muy bien. Para conseguir una fuerza constante existe un dispositivo que suministra continuamente una mezcla, dice, ¿no? Explosiva al interior de la cámara de reacción. No nos dice cómo se llama ese dispositivo, pero sí nos dice cuál es su función. Dice, suministra continuamente una mezcla explosiva al interior de la cámara de reacción. Como en el espacio no hay aire, los motores cohetes deben ir provistos de un depósito de combustible y otro de comburente que lo ayude a arder. Bueno, tú te preguntarás aquí en la última línea dice la palabra comburente. Entonces, por eso te digo que siempre debes tener a la mano tu diccionario para que puedas conocer, saber, ¿no? ¿Qué significa la palabra comburente? Ah, ya, profesor, comburente, ya encontré aquí en mi diccionario, profe. Es una sustancia que provoca la combustión de otras sustancias. Por lo tanto, ¿qué es comburente? Es una sustancia que provoca la combustión, o sea, genera energía. Y energía te va a generar movimiento, efectivamente, ¿no? Y allí en la palabra depósito, después le vas a poner tilde, ¿no? Porque falta su tilde allí en depó, palabra esdrújula. Ya hemos leído el texto, la invención de los cohetes, de reacción, que permitió al hombre en los mediados del siglo XX llegar o explorar gran parte del sistema solar. ¿Mediante qué? Mediante sondas. Muy bien, correcto, de eso nos está hablando. Por medio de una ley física, porque nos habla de la ley de Newton. Vamos entonces a las preguntas y después vamos a regresar, si es posible, a los textos, o al texto mejor dicho, para ver de dónde salió la respuesta. Vamos a la pregunta número 1. El título del texto es, ya. Como ya tienes el tema, ¿cuál es el tema del texto? El tema del texto, profesor, a ver, nos está hablando de la invención de los cohetes de reacción. Sí, claro que sí. ¿Qué nos habló de esos cohetes de reacción? Que permitió al hombre los viajes al espacio, la conquista del espacio. Muy bien, ya tienes. Entonces, ¿qué título le pondrías? A ver, vamos a significado de la conquista espacial. El hombre y sus logros espaciales. La aplicación de una hipótesis de Newton. El funcionamiento del motor cohete o el motor cohete y la conquista solar. Ah, profesor, aquí puede ser el motor cohete y la conquista solar. Porque aquí nos dice que el hombre pudo viajar por intermedio de estos motores cohetes al espacio, pero no nos habla específicamente de la conquista solar, sino de gran parte del sistema solar. Ahí están incluidos los planetas también, por lo tanto no la conquista solar. Es muy general esa alternativa. Entonces, ¿sobre qué nos está hablando? Ya, el funcionamiento del motor cohete específicamente. ¿Y cómo funciona? A través de un dispositivo donde se tienen que unir fuerzas, pero a la vez estas fuerzas son contrarias. Por lo tanto, sí, profesor, la respuesta para la pregunta número 1 es la alternativa D, profesor. Respuesta, por supuesto, mega alternativa D. Muy bien, hijo. Sigamos entonces avanzando y aparece y hace su aparición la pregunta número 2. Dice, según el texto, es el textual, pero también recuerda que puede ser inferida la respuesta. Pero leamos, a ver. Según el texto, los gases expulsados, si el motor se desplazan, ya hemos visto, según el texto, los gases expulsados y el motor, ¿desde qué punto se van a deslizar? Ya, dice que se deslizan en direcciones opuestas, contrarias. Pero ¿cómo es la fuerza? Ya, profesor, la fuerza es igual. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? La alternativa B, profesor, sí es correcta la respuesta, la alternativa B. Pero vamos a comprobarlo en el texto, ¿ya? Dice, direcciones opuestas y con igual fuerza. Mira, vamos a ver, lee el segundo párrafo, la segunda línea. A partir de las dos últimas palabras de la primera línea del segundo párrafo, dice, si hace fuerza un objeto, este ejerce sobre nosotros una fuerza igual y de sentido contrario. Entonces, leamos en la quinta línea. Y como consecuencia de la ley de Newton, ejercen sobre el motor una fuerza neta igual, pero que van en sentido contrario. Ahí está la respuesta, pues, para la pregunta número 2. Entonces, dice la pregunta número 2, en direcciones opuestas, pero con igual fuerza. Alternativa B.
Muy bien, respuesta correcta, respuesta mega. Muy bien, sigamos trabajando entonces, sigamos laborando con la pregunta número 3. Muy bien, número 3 dice, la exploración espacial es un logro humano. A ver, de acuerdo a lo que hemos explicado, de acuerdo a lo que hemos leído, es un logro humano desde Newton hasta nuestros días. Que a una tecnología sin deseos ocultos no, eliminamos de deseos ocultos, ¿no? Allá que aparece desde mediados del siglo XX, sí, porque usted explicó, profesor, y yo lo he guardado aquí en la mente, mediados del siglo XX, claro, porque nos habla del año 1957, los mediados del siglo XX, sí, profe, alternativa C puede ser, digamos, de que rindió sus frutos con los viajes, o desde inicio del presente siglo no eliminamos. Desde mediados del siglo XX, correcto, tu respuesta. Muy bien, es la respuesta correcta. Alternativa C, mediados del siglo XX. Y comprobado en el primer párrafo, año 1957, siglo XX. Por lo tanto, viene a ser mediados. Muy bien, correcto. Vamos a la pregunta número 4. Haciendo su aparición la pregunta número 4. Dice, en base del funcionamiento del motor cohete está. O sea, ¿cuál es la base del funcionamiento del motor cohete? ¿En qué está basada? Ah, ya, ¿una mezcla explosiva? No, no es explosiva, es combustión, ¿no? Quema combustible y genera energía, eliminamos. ¿Un principio físico? Sí, porque estamos hablando de la ley de Newton. Es un principio físico, una ley física, sí. La atracción gravitatoria, un deseo por viajar o Newton y su prestigio. No nos habla del prestigio de Newton. La respuesta, ¿cuál vendría a ser, profesor? Por lo tanto, un principio físico. Alternativa B, la respuesta correcta. Muy bien, correcto. Ahí está la pregunta número 4. Estamos llegando a la parte final del primer texto. Muy bien. Vamos a ver entonces. Pasamos al texto número 2. Ya tenemos, pero antes de pasar al texto número 2, tema del relato, ya hemos dicho la función del motor cohete. Idea principal, hacia dónde llevó al hombre el funcionamiento de este motor cohete. Hacia el espacio, por supuesto que sí, ¿no? Y el título, que es el nombre del texto, que ya lo hemos visto en la primera pregunta. Pasamos entonces al texto número 2. Vamos al texto número 2. Ahí apareció el texto número 2. Vamos a leerlo juntos. Dice, vamos rápidamente. Jugando, el niño comprende mejor el mundo que lo rodea y se siente partícipe del ritmo total de la naturaleza, parece, ¿no? Entre comillas dice, ¿no? Partícipe del ritmo total de la naturaleza. ¿Cómo? Jugando. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más dice el textito? Sigamos leyendo, por lo tanto, sigamos leyendo, dice, cabalgando en una escoba o imitando a un gato, trata mediante la mimesis, aquí escribe mentalmente esa palabra o ahí en tu cuaderno, ¿no? Mimesis. Dice, hasta que encontremos un punto y explicamos esa palabra, mientras tú vas buscando. Dice, cabalgando en una escoba o imitando un gato, trata mediante la mimesis de auscultar el espacio de una vida distinta y al mismo tiempo disfrutar el placer sensorial que le ofrecen las formas variadas del ser, entre comillas, formas variadas del ser, para experimentar así otros puntos de vista. ¿Está? Acabó una idea allí. Entonces dice, mediante la mimesis, el niño ausculta el espacio de una vida distinta. ¿Qué es mimesis? El niño se mimetiza, se esconde, se oculta. ¿Y dónde se oculta? Cabalgando en una escoba. ¿Qué está tratando de imitar? Como si estuviese en un caballo. O imitando un gato. ¿Qué está tratando de hacer? Llamar la atención. Allí se oculta el niño, el petizo. Entonces, mediante esta mimesis, el niño ausculta el espacio de una vida distinta, o sea, trata de encontrar nuevas experiencias. Interpretémoslo así, ¿no? Y al mismo tiempo disfrutar el placer sensorial que le ofrecen las formas variadas del ser, para experimentar así otros puntos de vista. Viendo a otros, según el texto, el niño aprende. Sigamos leyendo. La finalidad de lo lúdico no es. Entonces aquí aparece la palabra lúdico. La palabra lúdico viene a ser juego. Tantas veces hemos jugado el ludo, por ejemplo, ¿no? Entonces la finalidad de lo lúdico no es, entonces, ni siquiera enseñar a crear. No se enseña a crear, puesto que el niño es un creador natural. Entonces, dice, mediante el juego el niño no crea. No, porque el niño es por naturaleza creativo. ¿Está? ¿No? La finalidad esencial, aquí está, la finalidad esencial de lo lúdico es satisfacer una necesidad primaria, que es básica en el hombre, que es la necesidad expresiva. Ah, ya, entendamos bien esto, mediante lo lúdico, mediante los juegos,
mediante su momento creativo, que es el juego, que es lo lúdico, el niño satisface una necesidad primaria. ¿Cuál es? La necesidad expresiva, la necesidad de expresarse. Es por eso que dije al inicio, ¿no? Mediante el cabalgar de una escoba, ¿qué hace el niño? Trata de llamar la atención, pues. Pero él a la vez está imitando a un caballo o imitando un gato. Trata de llamar la atención de los que lo rodean y de los que están con él. En este caso, gente de su misma edad, niños, o también quizá adultos. ¿Eh? Entonces, ¿cómo logra eso? Mediante el juego, mediante lo lúdico, y satisface una necesidad primaria, la necesidad de expresarse. Cuando un petizo tiene 1 año, está jugando, todavía no habla muy bien allá, pero mediante el juego satisface esa necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Expresarse. Sigamos leyendo. Y el juego es la forma más evidente de expresión libre. Aquí remarca lo que dice, ¿no? La necesidad expresiva. Y el juego es la forma más evidente de expresión libre, es decir, de expresión, mira, escucha, espontánea, creadora y desinhibida. ¿Qué significa la palabra desinhibida? Desinhibida, que pierde toda timidez, pierde todo temor, pierde todo momento de estar solitario y se expresa abiertamente, se desinhibe, se suelta, ¿ya? Y comienza a crear más y más y más y más, mediante la cual se exteriorizan sin represiones las actividades de pensar, sentir, percibir, intuir, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, leímos una vez de manera analítica, escúchame bien, de manera analítica. Ahora, me vas a indicar según la estructura explicada y recordada del texto, tema, idea principal, título. ¿Cuál fue el tema del texto? ¿Sobre qué te habló? Ah, profesora, aquí nos habla de lo lúdico en el niño. Allá, del juego en los niños, que satisface una necesidad primaria, la necesidad de expresarse. Entonces, el juego en el niño, sí, ese es el tema. ¿Qué nos habló del tema? Allá, la necesidad expresiva mediante el juego. Ahí está la idea principal. Por lo tanto, ¿qué título le pondrías al relato? La necesidad de expresarse del niño mediante el juego, o la expresión infantil mediante el juego. Y tenemos entonces ya estructurado nuestro texto, estructurado nuestro tema, estructurada nuestra idea principal y también estructurado nuestro nombre del texto. Ya habíamos dicho que es el nombre del texto. Allá, el nombre del texto, profesor, como usted lo dijo, es el título del mismo. Ya está entonces, ya hemos analizado el texto, ya lo hemos expresado. Vamos entonces ahora a pasar a las preguntas, ¿verdad? Vamos a las preguntas. Pregunta número 5, ¿de acuerdo? Pues no hemos sido de manera correlativa el segundo texto, pregunta número 5. Vamos a ver entonces. Para el texto número 2 sería la pregunta número 1. Dice, ¿cuál es el objetivo principal de la actividad lúdica? Dice, según lo que hemos leído, según lo que hemos analizado, según lo que hemos estructurado, hemos dicho que el objetivo principal de la actividad lúdica en el niño, ¿qué es? Desinhibirlo. No hacerlo más creativo, porque el niño de por sí es creativo según el texto, y por conocimientos psicológicos también, es creativo definitivamente. Entonces, dice, el objetivo principal de la actividad lúdica viene a ser ¿qué? Vamos a ver la alternativa A. Hacer que el niño disfrute el placer sensorial y gane experiencias. Alternativa B. Guiar al niño para que experimente formas variadas de ser. C. Impulsar y desarrollar la capacidad imaginativa del infante. No capacidad imaginativa, porque el niño, según la lectura de por sí, y según lo que yo sé, profesor, es creativo, es imaginativo, por lo tanto eliminamos la C, profe. D. Condicionar al niño para que asuma un comportamiento. No, comportamiento maduro, no se le puede condicionar al niño. Pórtate bien, si no, no sales. No. El niño siempre va a buscar jugar. Ya. Hacer que el niño exteriorice libremente su mundo interno. Claro. Alternativa E. Hacer que el niño exteriorice libremente su mundo interno. Y la palabra exteriorice
es sinónimo de desinhibir, que hemos visto, mira, según el texto, en las 4 últimas líneas, leamos. Es decir, esa expresión espontánea, creadora y desinhibida, mediante la cual se exteriorizan, aquí está, se exteriorizan sin represión las actividades de pensar, sentir, percibir e intuir. ¿Mediante qué? Mediante el juego. Desde el punto de vista psicológico, el niño se desinhibe jugando. Se exteriorizan actividades como pensar, sentir, percibir e intuir. Última línea. Desde el punto de vista psicológico, entonces, la pregunta número 1, objetivo principal de la actividad lúdica, hacer que el niño exteriorice libremente su mundo interno. Muy bien, hijo. Pasamos entonces a la pregunta número 6. Vamos a desarrollar la pregunta número 6. A ver, profesor, aquí. A ver, pregunta número 6. ¿Qué dice? En el contexto, ¿qué significa experimentar otros puntos de vista? Cuando se te dice contexto, eso va de acuerdo a lo que el autor te quiere expresar. Va de acuerdo a lo que el autor te quiere expresar. En el contexto. O sea, la palabra precisa para el momento adecuado, de acuerdo al texto. Aquí el autor es un pedagogo. ¿Y qué es un pedagogo? Es un educador que está hablando de la desinhibición del niño, la exteriorización del niño mediante el juego, mediante lo lúdico. Por lo tanto, ¿qué significa en la pregunta 6 experimentar otros puntos de vista? Vamos a ver. Dar mayor importancia a las experiencias ajenas. Sí, pero profesor, en el texto nos habla también de experiencias ajenas, pero no se les da mayor importancia porque el niño mismo se desarrolla o desarrolla su actividad de pensar, sentir, intuir, pero aprende de los demás, sí, pero no es de mayor importancia. Eliminamos la A según el texto. B, compartir diversas vivencias con el educando. Aquí, cuando hablamos de educando, significa que hay un educador y las experiencias del niño no se da generalmente con el adulto, sino con gente de su edad. Eliminamos la B, por lo tanto, según el texto. C, ir conociendo nuevos aspectos de la realidad. Puede ser, pero vamos a seguir indagando. Puede ser, vamos a ver. Utilizar nueva metodología en la formación del niño. No nos habla de nueva metodología, está hablando de lo lúdico, en el petizo, en el niño. Eliminamos, profe, esa alternativa. E, acudir a los aportes provenientes de la psicología infantil, dice la pregunta, la alternativa E. No, pues no tiene nada que ver, profesor. Por lo tanto, ir conociendo nuevos aspectos de la realidad, claro, nuevos aspectos, pues, y eso es exteriorizar, eso es desinhibir, eso es pensar más cada día, intuir por dónde va a venir su papá o su mamá, o el niño, o su amigo, o su amiguita. Entonces, ir conociendo nuevos aspectos de la realidad. ¿Mediante qué? Mediante lo lúdico o mediante el juego. Muy bien, pregunta número 6, por lo tanto, alternativa C, respuesta mega. Muy bien, correcta la respuesta de la pregunta número 6. Vamos a pasar entonces a la pregunta número 7. Haciendo su aparición la pregunta número 7. Vamos, dice, ¿cuál sería un rol o cuál sería el rol de un auténtico pedagogo? Aquí lo que les decía. Un pedagogo es un educador, es un formador. ¿Ya? Vamos a ver entonces. El auténtico rol de un pedagogo, ¿cuál sería entonces? Inculcar buenos hábitos, enseñar a crear cosas. A crear no. El pedagogo no le enseña a crear. Solamente hace que el niño y su creación sean guiados por él. ¿Mediante qué? Mediante el juego. El educador o el pedagogo le da las armas y el niño crea. No es la alternativa según el texto. B, transmitir conocimientos y desarrollar la sensibilidad social. Conocimientos ya cuando el niño va creciendo, pero mediante lo lúdico, el niño aprende por sí mismo, exteriorizando su deseo, sus sentimientos, etc. ¿No? Miramos, C, encaminar la experiencia del niño, sí, encaminar, guiar, ¿no? Es un tutor, la experiencia del niño y favorecer su expresividad. Claro, la necesidad primaria de un niño es no exteriorizar su expresividad, hacerse notar, hacerse sentir, darse a conocer. Puede ser la C, profesor. D,
Promover el estudio en el infante y actuar con responsabilidad. No, profesor, no tiene nada que ver. Generar conciencia en el menor. Generar conciencia en el menor. No, el niño está jugando. No hay allí concientización en el menor todavía. Eliminamos la alternativa E. La respuesta, por lo tanto, encaminar la experiencia del niño y favorecer su expresividad, y aparece en el relato. Si tú quieres, volvamos. Mira, en la última parte dice, mira, desde el punto, la finalidad esencial es satisfacer una necesidad primaria, que es básica en el hombre. Aquí está la respuesta, subrayala mentalmente, la necesidad expresiva, que el niño se exprese. ¿Ah? ¿Mediante qué? Mediante el juego, de la pregunta número 3. Por lo tanto, encaminar la experiencia del niño, claro, guiarlo, eso sí, y favorecer su expresividad, alternativa C. Muy bien, pasamos entonces a la pregunta número 8 ahora, y dando vuelta a la pregunta número 7 para que aparezca la pregunta número 8. Bueno, el título ya lo indicamos al inicio. ¿Qué título le pondrías al relato o al fragmento? Ah, facilísimo, profesor. Lo que hace el juego en el infante, en el niño. Por lo tanto, a ver, analice en 5 segundos las alternativas, a ver. Pasaron 5 segundos. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta aquí? Profesor, facilísima. La respuesta es la finalidad esencial del juego infantil. Si es la respuesta correcta, ese es el nombre del texto. La finalidad esencial del juego infantil. Ahora te pregunto por qué. Ah, ya, profesor, le voy a responder, profe. ¿Por qué, profesor? Porque mediante el juego el niño exterioriza sus expresiones. Se puede expresar. Si no habla todavía, mediante el juego, el niño expresa sus emociones, sus sentimientos, su intuición, su pensamiento. Por eso, profesor, el título del texto es la alternativa A. Ese es el nombre del texto. Muy bien. Respondido entonces el texto número 2, la pregunta número 8. Respondido, ve, qué fácil es leer y desarrollar un texto cuando prestas atención, leyéndolo una sola vez y de manera analítica. ¿Eh? Pasamos entonces rápidamente al texto último, el número 3. Vamos a desarrollar el texto número 3. Y hace su aparición aquí el texto número 3. Vamos a prestar atención a este texto para que lo podamos comprender entonces. ¿Ah? Vamos a desarrollar el texto número 3. ¿Qué dice el texto número 3? Señores, os habéis reunido para conmemorar un hecho que, aparte de su importancia social, tiene un alto sentido. ¿Eh? La filosofía natural, para dar a la física su nombre más antiguo, nos hace ver que donde quieran que se juntan las cosas inconexas, o sea, las que no guardan relación, las que están desperdigadas, porque son inconexas, tiende a establecerse una coherencia allá. ¿Mediante qué? Mediante dice, la filosofía natural, para dar a la física su nombre más antiguo, nos hace ver que donde quiera que se junten las cosas inconexas, las que están desactivadas, las que están separadas, las que están desunidas, donde no hay igualdad de ideas, allá, donde no hay igualdad de ideas, tienden a establecerse una coherencia, o sea, una unión. ¿Ya? Subraya bien esto. Una circulación común de energías, una manera de nivelación. Por lo tanto, estamos hablando hasta el momento aquí de unión. ¿Ya? Hablamos aquí de unión, por eso se llama coherencia. El texto de momento nos está hablando de filosofía, un texto filosófico netamente. Hasta el momento tengo guardado eso, apunta ahí en tu cuaderno, en tu borrador que tienes ahí a la mano, ¿no? Sigamos con la lectura. En la escala de vida, mientras más evolucionado es un organismo, la armonía entre sus distintos órganos es más completa y profunda. Lee de nuevo esta parte. ¿Qué dice? En la escala de vida, mientras más evolucionado es un organismo, la armonía entre sus distintos órganos es más completa y profunda. Aquí está hablando desde un punto de vista ya social, pero biológico también. Mientras más evoluciona el organismo, se refiere al ser humano, la armonía entre sus distintos órganos, yo lo estoy hablando aquí de un punto de vista biológico, ¿no? Es más completa y profunda. ¿Qué quiere decir? Todo funciona bien, pues. ¿Qué está diciendo también? Mientras el hombre es más desarrollado socialmente, aprende a convivir con los demás de manera organizada. Eso te está diciendo desde el punto de vista filosófico el texto.
Mira cómo analizamos, capta hijo, capta cómo analizamos el texto una sola vez, sigamos leyendo. A esta mayor armonía, o esta mayor coherencia, que aparece en la cuarta línea, última palabra, a esta mayor armonía corresponde una mayor vulnerabilidad, o sea, nos hacemos débiles, ¿no? Por ejemplo, mediante la envidia, por ejemplo, mediante los celos, un ejemplo para la vida social, ¿no? Es decir, responsable, ¿no? Entonces, mira, subraya bien esta palabra responsable, una mayor vulnerabilidad, pero a la vez nos hace ser más responsables, ¿no? El saber que eso que te he dicho no está bien, celos, contiendas, disensiones, separaciones. A partir de allí nos hace ser más responsables, sigamos leyendo. Y acá te pone un ejemplo, mira lo que dice. La lagartija se deja arrancar la cola y sigue viviendo. O sea, no pasó nada. La lagartija se le arranca su cola y sigue creciendo. O sea, viene una nueva etapa en su vida. De eso te está hablando. Acá te pone el ejemplo biológico, pero ahora el texto te lo explica de manera social. ¿Ah? Y sigue viviendo esta lagartija. Pero al hombre se le puede matar con algo tan inacible como una idea. Y acá aparece la palabra inacible. ¿Y qué significa la palabra inacible? Hay algo que no puede ser tocado, algo que no puede ser alcanzado, claro. Dice, al hombre se le mata con una idea. ¿Y qué tipo de hombre? Al hombre necio, al hombre terco, al hombre que no lee, al hombre que no se prepara. Le das una idea, ¿sí?, que para él es inalcanzable, entonces se pierde. ¿Ah? Cuando hablan de matar, está hablando desde un punto de vista metafórico. O sea, según el texto, un filósofo es superior a otro por sus ideas, por sus pensamientos, por su visión del mundo, por su manera como vive la vida. De eso te está hablando el relato también. ¿Ah? Ahora bien, sigamos leyendo. En este afán de unión y coherencia, mira, unión y coherencia es lo que debe haber en el mundo. En este afán de unión y coherencia, ¿no? ¿Argumentado por quién? ¿Promovido por quién? Por la filosofía. Ahora bien, en este afán de unión y coherencia de que la naturaleza nos da ejemplos por todas partes y que parece afinarse conforme se asciende en la escala de los seres, el hombre presenta el máximo de aceleración. ¿Mediante qué? Mediante la unión y mediante la coherencia. Por tanto, la naturaleza nos da ejemplos por todas partes de lo bueno que debemos imitar y lo malo que debemos desechar, ¿no? Sigamos leyendo. Parece que hubiera venido al mundo, o sea, solo el hombre, las tres últimas líneas. Parece que hubiera venido al mundo, el ser humano, solo a eso. ¿A qué? A apresurar la circulación, la nivelación y la unión. Cuando más se nivela y une, es más humano. Cuando más se nivela y se une, más humano es la persona o son las personas. Analizado el texto desde un punto de vista filosófico. Una sola lectura, hijo. Vamos entonces rápidamente a las preguntas. Pregunta número 1. Dice así la pregunta número 1. De acuerdo con el texto, que puede ser literal, pero también puede ser colegida la respuesta, de acuerdo a cómo venga en el relato. Puedes colegir, puedes interpretar. ¿Ya? De acuerdo con el fragmento, no hay auténtica vida sin qué. Allá. De acuerdo con el fragmento, no hay auténtica vida. Hemos dicho, mira, si no hay unión y si no hay coherencia. Aquí en la cuarta línea, última palabra, dice, tiende a establecerse una coherencia. Y para que haya coherencia debe haber unión. En el ejemplo de la lagartija y en el ejemplo de la idea que mata al hombre necio o terco, dice, ahora bien, en este afán, en esta búsqueda, en esta ansia de unión y coherencia, dice, 5 líneas antes de terminar el párrafo. En este afán de unión y coherencia. Pues, ¿qué es esa unión y coherencia? Que haya orden, ¿ya? Que haya sistematización en todo lo que se haga. Por lo tanto, de acuerdo con el fragmento, no hay auténtica vida sin anarquía. Anarquía es desorden, nada que ver. Naturaleza, organismo, organización o sociedad. Ah, ya, profesor, facilísimo, pues está hablando de organización. Es sinónimo de sistematización o jerarquización. ¿Qué es lo más importante?
¿Qué es lo que se debe aprender? ¿Qué es lo menos importante o lo que no se debe aprender? Respuesta correcta, alternativa D. Muy bien. Vamos entonces haciendo su aparición la pregunta número 10. En el texto se sostiene que las ideas podrían tener un efecto. ¿Dónde aparecen las ideas? Vamos a regresar al texto. Vamos a ver. Vamos a regresar a la pregunta número 10. A ver. Dice, en el ejemplo, a partir de la lagartija se deja arrancar la cola y sigue bebiendo, pero al hombre se le puede matar con algo tan inasible como una idea. Por lo tanto, la idea para un hombre puede ser algo malo, porque se le puede matar, dice el texto. ¿Con qué? Con una idea. Por lo tanto, volvamos a las preguntas. Pregunta número 10. Dice, en el texto se sostiene que las ideas podrían tener un efecto negativo, malo. Benevolente es bueno o no. Interesante, no tiene nada que ver con muerte. Confuso, tangible que lo puedas tocar, o nocente. Si fuiste hábil, si fuiste perspicaz, entonces debiste haber buscado el significado de la palabra nocente. Y el que la buscó se dio cuenta que nocente significa dañino, nocivo. Eso significa la palabra nocente. Y en el texto dice que una idea puede matar a la persona. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa E, nocente. Muy bien, hijo, nocente. Vamos primero a la pregunta 12, pero mira, es esto apareció en la pregunta 11 primero. La pregunta 11. En el mundo, el ser humano intenta esencialmente, que ya hemos dicho, coherencia. ¿Y qué es coherencia? Unión. Por lo tanto, la respuesta cuál vendría a ser, profesor, facilísimo. Respuesta correcta, la alternativa C. Unir, está unión, y equilibrar. Equilibrar es establecer coherencia. No necesitamos leer las demás alternativas porque al ojo, profesor, ¿y por qué no la D dice unir? Sí, unir sí en la D, pero no desnivelar, pues tendría nada que ver, allí eliminamos. Por lo tanto, la respuesta alternativa C. Pregunta 12. Del texto se infiere que el ser humano debe asumir que, bueno, esto está facilísimo. El ser humano debe asumir su trabajo, confiabilidad, bondad, amor. Eliminamos bondad y amor porque el texto es filosófico. Eliminamos trabajo también. Debe asumir su responsabilidad ante el mundo. De unir, de equilibrar o de establecer coherencia a lo que haga. Muy bien, respuesta correcta, por lo tanto, alternativa E. Bien, hijo, así hemos llegado al final de la clase de hoy. Tres textos que los hemos analizado de manera dinámica, breve, pero precisa, para que puedas comprender el significado de los textos que se te dan. ¿Ya? Muy bien, correcto. Así entonces estamos llegando a la parte final. La tarea la voy a subir a la plataforma y allí va a ser el desarrollo de un texto, pero ya voy a subir a la plataforma la tarea. Muy bien. Entonces, gracias por haber prestado atención. Muchas gracias por haber estado atento a esta clase práctica, a esta clase virtual, y nos estaremos reencontrando en una clase virtual la próxima semana y nos vamos a ver nuevamente, y a mí me va a dar la alegría de verlos nuevamente, mis queridos jóvenes y mis queridas señoritas. Que tengan un gran día y gracias. Que Dios te bendiga en todo momento. Chao.